Muchas gracias. La Oficina de Obras Públicas ha tenido en estos días mucha actividad. El Ministerio de Obras Públicas, de alguna manera, implica en la política electoral dominicana un puesto al que se le suele prestar mucha atención. Es casi siempre como la joya de la corona, o lo era. Ya yo creo que las cosas han cambiado mucho. De un tiempo acá, yo creo que posterior al 4%, da la impresión de que más gente mira hacia educación por el hecho de que tiene un enorme componente de recursos. Otros miran hacia otros puestos por la idea de la cantidad de empleos directos que pueden nombrar. Por eso tanta gente piensa siempre en el tren el tren exterior, con todo el tema consular y de las embajadas. Y bueno, el tema con obras públicas históricamente ha sido, además de la preponderancia que tiene para los gobiernos dominicanos las obras de varilla y cemento, el hecho de que prácticamente es el ministerio del presupuesto ilimitado, porque ¿cuál es el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas? Es casi del mismo tamaño de la capacidad de endeudamiento que tenga el Estado. Por eso es como el universo, siempre está en expansión, siempre está ampliándose, no tiene un límite, ni siquiera es razonable o una especie de parámetro que uno pueda poner. Eso ha convertido al Ministerio de Obras Públicas en un superministerio, en probablemente un trampolín para carreras políticas. Ya lo fue en su momento el ministro Miguel Vargas, ya lo fue en su momento para el ministro Gonzalo Castillo. Anteriormente otros también habían pasado por ahí. Bueno, fue ministro de Obras Públicas, aunque posteriormente sería candidato, no de manera continua, pero sí tuvo esas dos cosas en su carrera política, Eduardo Estrella. El detalle está, y para los fines que nosotros perseguimos hacer este comentario el día de hoy, y de alguna manera repetir, recalcar, subrayar las cosas en las que se tiene que hacer un planteamiento distinto. De hecho, tuvimos el chance de saludar hace unos días al actual ministro del ICNE, Ascensión, en Obras Públicas. Se ha anunciado en los últimos días el tema de nuevas obras. Los puentes que podrían estarse iniciando pronto para nuevas vías de comunicación de Santo Domingo Este con el Distrito Nacional. Y se ha hablado, que eso a mucha gente le va a resultar interesante, el tema de la intervención en la autopista Duarte. Intervenir en la autopista Duarte, reforzar la vigilancia permanente, pero sobre todo la obra física, la que se supone es la principal autopista del país, la principal carretera del país, que une nada más y nada menos que los dos más importantes municipios y las dos más grandes acumulaciones demográficas del país, no está en buen estado. Se venía acumulando de años, descuidos parciales. La administración pasada tuvo logros, tuvo aciertos. Yo soy de los que cree que tal vez a un costo muy alto, pero no dejaba de ser un acierto que se elevara la presencia institucional, en este caso, en las carreteras, con el tema de Conmipol y con las patrullas que asisten al ciudadano, que para eso paga sus impuestos. Deberían dar también para que esos agentes tengan mejores salarios, tengan mejores capacidades de respuesta, pero también para que la vía, su capa asfáltica, sus divisiones en el centro, sus divisiones laterales, vallas, estén en un mejor estado. Y estén en un estado, señores, que pueda ayudar, sobre todo, además de mantener las condiciones de los vehículos de los ciudadanos, que son inversiones cuantiosas, que son inversiones donde mucha gente ha dejado mucho trabajo, mucho sudor, mucho ingenio, mucha inversión y riesgo asumido para poder llegar a tener sus vehículos o generar las flotillas de vehículos de las empresas. Luego está el tema de la seguridad. Luego está el tema de cómo un bache, una zona llena de ellos, áreas donde el asfalto, por ejemplo, se ha quemado por accidentes anteriores y donde se han generado esos espacios, esas superficies pulidas, donde los vehículos resbalan con tanta facilidad, sobre todo cuando hay agua de lluvia. Bueno, todo eso y todas cuantas cosas pudieran agregarse adjunto al hecho de donde se pierde la iluminación, donde hace rato no pasa una mano de la pintura con la condición fosforescente que pueda verse de noche para ayudar al conductor a mantenerse en el centro de su carril, ni hablar de los ojos de gato, esos reflectores que también colocados en el centro de la vía o en la división entre los carriles son una ayuda fundamental cuando cae la noche. Todos esos aspectos forman parte de una exigencia que ni es excesiva ni está fuera de tiempo, es lo mínimo que puede pedir el ciudadano dominicano por todo cuanto ha pagado
por todo cuanto se ha erogado de los bolsillos de los productores de riqueza de este país, las personas físicas y jurídicas, a través de sus impuestos, y los préstamos que se han tomado a su vez y que termina pagando el ciudadano, y que por lo tanto igual es su riqueza la que está colocada allí. Es un anuncio que cae muy bien, sobre todo con las críticas que se han hecho mes tras mes, con los accidentes que hemos acumulado, con las muertes, los heridos. Nadie nos va a devolver, señores, a los muertos de las carreteras, esas familias, miles de familias dominicanas que alguna vez han sido tocadas por la tragedia en la carretera, y donde la tragedia en la carretera es una sumatoria, muchas veces, ¿por qué no decirlo? Entra todo el aspecto de las malas decisiones, del mal juicio, muchas veces también del que está manejando, y del que manejando mal afecta a otros. Incluso a veces el que provoca el accidente sobrevive, y el que padece las consecuencias de una mala decisión, de un mal juicio de quien conduce de esa manera, entonces es el que termina muy penosamente alimentando las estadísticas de las fatalidades y de los heridos. Es una noticia que cae muy bien, que llega en buen momento, que sin dudas la primera pregunta que provoca es ¿cuándo van a empezar? Mañana, podrían empezar hoy, esta tarde. Yo soy de los que muchas veces se ha quejado alguna vez manejando, trasladándome. Bueno, esta no es la mejor hora para bachear la vía, para trabajarla, pero saben que al final, cuando uno cruza o termina de salir del entaponamiento, que no es agradable para nada, uno termina diciendo, bueno, al menos algo se está haciendo. Pero hay que esos 2.500 millones de pesos, que no son, hay que decirlo, una cantidad cualquiera, deben pasar, como es natural, todos los filtros en materia de todo lo que está relacionado al tema de la ley de compras y contrataciones, para cuando las vías, las empresas, los actores que estarán siendo contratados a través de los concursos, de las licitaciones, estén haciendo esas obras. Pero ahora recalco lo que habíamos dicho hace unas cuantas semanas, que las obras relacionadas a bloc, varilla y cemento, ahora que va a desaparecer la OISOE, que va a ser absorbida en sus funciones por otras instituciones, y que el Ministerio de Obras Públicas vuelve a tener de alguna manera, si no el monopolio, aglutina la mayor parte de la obra relacionada a infraestructura del país. Señor ministro, el gobierno dominicano, que no pase desapercibido que la corrupción en nuestro país, la corrupción administrativa y la técnica, que yo he venido desde hace mucho tiempo diciendo que debe ser igualada en importancia al momento de señalarse escándalos, al momento de señalarse responsabilidades. Es bueno recordar que si a algo se parece a la corrupción en nuestro país, ¿saben a qué es? A una funda de cemento y a un bloque. Es una pena decirlo, es lamentable hasta cierto punto, pero esta es la nación donde los grandes casos de corrupción nos recuerdan siempre las obras de infraestructura. Las obras de infraestructura permiten, por su necesidad, muchas veces hay que decirlo, casi de emergencia, que se aprueben, que se festinen rápido, que la gente diga, bueno, es una necesidad, y bueno, ya que el puente va hasta ahí, no se lo van a llevar, ya que el elevado está ahí, nadie se lo va a meter en los bolsillos, ya que la autopista está hecha, nadie se la va a llevar para su casa. Por un lado, uno tiende a autoconsolarse cuando dice eso, pero esa no es la visión correcta. ¿Por qué? Porque una obra mal hecha o hecha con partes de su composición, con la calidad más baja muchas veces, con niveles de calidad que no son los pactados, los presupuestados, con una supervisión que no sea la adecuada para todas las partes de la obra, termina generando, ¿saben qué? Una obra de mala calidad, que más adelante la erosión, la lluvia, el uso de la misma obra, sobre todo tratándose de vías de comunicación, va a terminar desgastándola muchísimo más rápido de lo que en condiciones normales debe garantizar la construcción. ¿Y qué termina esto generando? Que dentro de un año, 2, 3, 4, 5, Dios no lo quiera, no, ojalá que este caso sea distinto, pero así ha sido lo anterior, estemos retomando el tema. Los baches en la autopista Duarte, las malas condiciones, los ojos de gato que se los roban, las líneas de separación que desaparecen, las condiciones de la valla que está alrededor, el descuido permanente del área central que divide, en el caso de la autopista, y que se supone es una manera también de reducir la posibilidad de choque frontal. Y bueno, el hecho de que las obras de infraestructura se convierten en escándalos, yo le agrego al término escándalo, ¿saben qué? Cíclicos. ¿Cuántas veces ha tenido que llegar a la prensa dominicana y a los comentarios, por ejemplo, la situación del elevado o de uno de los puentes, donde las juntas
terminan desapareciendo. Y como ha ocurrido alguna vez, y recuerdo en mi caso haberlo vivido en el puente de la bicicleta, ha tenido uno a veces que pararse y tomarse una fotografía donde las juntas permiten ver, señores, el lecho del río. Usted pasando por una obra de ese tamaño, de esa importancia, y donde usted puede perfectamente desde ahí ver si pasa en el ángulo adecuado o a la velocidad adecuada. A veces hay un tapón que permite verlo a la perfección. Usted puede ver perfectamente el lecho del río abajo. Y claro está, las obras de infraestructura, eso es bueno explicarlo, más allá de que parecen inertes, de que parecen rígidas e inamovibles. No, todas las infraestructuras, todos los materiales tienen una resistencia X. Llega un punto en el que tiene que hacerse un trabajo ¿de qué? De mantenimiento. En nuestro país, la cultura del mantenimiento, además de ser muy baja, muy débil, con presupuestos que muchas veces no se cumplen, que ni siquiera se toman en cuenta de manera preventiva o digamos de una manera donde ya de forma acostumbrada hay una metodología. Debo reconocer que eso mejoró en los años recientes, sobre todo las patrullas que trabajaban de noche, que trabajan todavía en altas horas de la noche, en el corredor Duarte, en la 27 de febrero, en el quinto centenario. Y debo reconocer que hay un trabajo que nos consta, porque muchas veces en el trabajo que tenemos a altas horas de la noche nos ha tocado salir y encontrarnos, sí, con un elevado cerrado por trabajo de mantenimiento, con un túnel. Eso está bastante bien. Y eso me parece que justo ese ejemplo que dice que se puede y que hay voluntad para hacerlo, así sea en el casco urbano de la ciudad, puede extenderse a las otras obras. Porque ¿saben qué? Señores, eso le ha costado a este pueblo una cantidad de dinero que yo me atrevo a decir fácilmente es incalculable, sobre todo cuando usted toma toda la extensión del sistema de carreteras del país, cuando usted toma la extensión de todo el sistema de nuestros puentes, por no meternos en otras obras como son los embalses, contraembalses y otras obras que tal vez tienen una dinámica un poco más estable y que es difícil que la corrupción técnica sea tan grave en ellas, porque tendría como resultado un desastre, tendría como resultado un colapso que hay que decirlo, generaría obviamente unas consecuencias muchísimo más drásticas. Pero ¿qué es lo que pasa con lo otro? Que el desastre de no prevenir y de no mantener esa inversión del pueblo dominicano tiende a verse de a poco, tiende a verse al pasito, tiende a darse de una manera tan gradual, por goteo, a cucharita, que el problema se acumula y cuando ya llega a ser grave, como está pasando en algunos casos, en algunos pedazos, en algunos segmentos de nuestras carreteras, de nuestras vías, de nuestros puentes, de toda la interconexión que tenemos en el país, entonces es cuando decimos, wow, ¿por qué tuvimos que llegar aquí? Vemos muy bien los anuncios que se han hecho, insistimos en que en el caso de los puentes no basta con el tema infraestructural para resolver el problema del tránsito, pero ese es otro tema. Y en cuanto a la proyección, a la inversión de los 2.500 millones de pesos para volver a poner en condiciones la autopista Duarte, que no solamente es el tema material, sino también el reforzamiento de toda esa vigilancia, de todo el apoyo a la Conmipol con el tema de los choferes, por favor que se haga, pero intentando que el mantenimiento proactivo, el mantenimiento preventivo pueda hacer que dentro de algunos años no tengamos que retomar con el mismo matiz este tema sobre, señores, la principal de nuestras vías de interconexión en la República Dominicana. Bien decía alguien, y con eso nos vamos, que un país se le puede conocer perfectamente sin leer un libro sobre él por sus carreteras, hospitales, cementerios y escuelas. Pausamos.